tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está ese entusiasmo que no debe de faltar? A pesar de las adversidades, nosotros siempre tenemos que estar optimistas. Sé que no es nada fácil, sé que no es algo que uno pueda decirle a las personas tranquilo cuando en realidad no están tranquilos. Hay mucho que decir en el mundo, hay mucho que tratar en el mundo. Pareciera de que la crisis del coronavirus como que está pasando a un segundo plano. Este año 2020 se caracteriza por diferentes tragedias a nivel mundial y el coronavirus vino a ser como el centro de atención de muchas partes del mundo, vino a ser el centro que acaparaba las noticias del mundo. Sin embargo, se dan situaciones que en un momento cambian el centro de atención y se convierten en situaciones que a lo mejor a usted ni siquiera le afectan, pero que forman parte de las noticias del mundo. Las noticias del mundo que se van dando día a día y que hoy está tomando como fuerza la noticia, en primer lugar, los disturbios que se dan en Estados Unidos. Los disturbios que se dan en Estados Unidos están ocasionando problemas, están ocasionando diferentes situaciones que a lo mejor a usted no le afectan, que a lo mejor usted ni siquiera se da cuenta de qué es lo que realmente pasa. Sin embargo, es importante que uno se detenga un poquito y revise la historia, revise un poquito lo que está sucediendo en el país, en el mundo, en cada lugar, donde quiera que usted vive. Usted tiene diferente posición.
Sin embargo, yo sí me detengo un poco a pensar en la parte de que qué importante es tener la idea clara de que lo que está sucediendo en el mundo es algo que uno ni siquiera lo esperaba. Nadie podía pensar que podían suceder tantas cosas en un poco tiempo. Sin embargo, están sucediendo. Y eso nos pone en una posición muy delicada. Porque dice uno, bueno, ¿y a mí qué me afecta? Claro que le afecta. Claro que le afecta porque de alguna manera usted se va a ver involucrado en los efectos que traen estas situaciones. Y digo que traen porque no es de todos los días. No se trata aquí de decir, bueno, ¿a mí qué? A mí no me afecta. Claro, poco a poco usted va a ir sintiendo que le va a afectar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hoy siguen las protestas, siguen los desórdenes, siguen ocasionando disturbios, ¿sí? Inevitablemente usted se puede ver afectado. Ya están llegando a extremos en los disturbios que se están dando en 150 ciudades de los Estados Unidos. Ya repercutió también en Europa, en el área de París. Las protestas se dan a cada momento. Aquí en la ciudad donde vivo igual suceden que están protestando por una situación de injusticia que a lo mejor a usted ni siquiera le afecta. Sin embargo, está como extendiéndose esta protesta en todas las grandes ciudades. Nueva York, Washington, están llegando cerca de la Casa Blanca, en Los Ángeles, en Houston, en Baltimore, en Michigan, en no sé dónde, qué ciudad. En todas las ciudades está repercutiendo, porque esa es una protesta de Black Lives. Es un movimiento de que los afroamericanos están exigiendo justicia. Como producto de eso ya capturaron a todos los involucrados en esa actividad, tanto el que mató al señor de Minneapolis como a los que solamente se quedaron observando, a los policías que solo se quedaron viendo qué pasaba, mientras uno de ellos le ponía la rodilla en el cuello a la persona y pedía apoyo, pedía auxilio. Sin embargo, los otros compañeros del policía solo se quedaron viendo. Y como resultado de eso ya capturaron a los otros. Y sin embargo, a pesar de todo esto, dicen que no pasa nada. Cuando en realidad están sucediendo en diferentes lugares estas protestas que pueden ocasionar cosas inevitables. En la parte material hay muchas pérdidas porque han saqueado negocios, lo cual no es aceptable porque llega un momento donde se desborda el vandalismo. Y las protestas como tal tienen que contar con un cierto grado de equilibrio. Pero las molestias afloran y es un momentito donde sale el vandalismo. Lo bueno es de que espero que se haga justicia con estos casos, porque es importante pedir por esa justicia. Es importante exigir la justicia para todos. Hoy en este momento puede ser algo que le afecte a un sector de la población. Lo curioso es de que están involucrándose, incluso la misma policía se está uniendo al movimiento, porque quieren que se haga justicia,
que es lo que realmente se necesita. Porque estas protestas no son nuevas, estas son tan viejas como el mismo planeta, ¿verdad? Donde cada quien exige que se le respeten sus derechos. Muchos lo hacen de una forma pacífica, como lo hizo Gandhi, que hizo huelga de hambre y cambió el mundo. Sin embargo, en las protestas de calle donde se ven como más con más fuerza. Antes de la pandemia habían protestas por todos lados. Si ustedes se recuerdan, Chile, París, Hong Kong, estaban en las calles protestando día con día, destruyendo, haciendo un montón de cosas contra el sistema. Y el coronavirus vino a encerrarlos, vino a quitarlos de las calles y los confinó a quedar en sus casas. Y ya no se dio. Hasta hoy que se está dando en Estados Unidos esto, donde ya a la gente no le importa andar en la calle protestando. Quieras o no, eso afecta a la actividad comercial, a la actividad económica, que es la que al final va a repercutir en todos los bolsillos. Y ahí es donde a usted sí le va a afectar. Porque si existe o no existe trabajo, usted se va a dar cuenta si le afecta o no. El coronavirus vino a botar un montón de empresas, vino a quebrar un montón de empresas y como resultado de eso, todos nos hemos visto afectados de alguna manera. En otras noticias estamos nosotros recibiendo información de El Salvador, donde se dan las consecuencias de lo que pasó el fin de semana en cuanto a la tormenta Amanda. Yo creo que no se ha dimensionado el verdadero estrago. Yo creo que todavía no se ha sacado un cálculo de los daños que esto ha ocasionado a El Salvador. Siguen apareciendo cadáveres, siguen apareciendo casos de derrumbes, siguen dándose situaciones, se siguen presentando, se siguen descubriendo diferentes zonas afectadas, se siguen descubriendo diferentes áreas donde ha habido deslaves. Se está trabajando mucho en la parte de remoción de escombros, en la reconstrucción. Sin embargo, todavía falta mucho que hacer para darse cuenta el verdadero efecto, la verdadera dimensión del problema. Le voy a presentar un video que se ha hecho circular de una situación que se da en el área de San Miguel. Y quiero que lo veamos. Eventualidades ya están familiarizados los habitantes de la comunidad que viven en el entorno de la laguna El Jocotal, en el municipio del Tránsito, departamento de San Miguel. Nos encontramos en lo que en un día normal es la calle principal de acceso en esta zona de la laguna El Jocotal, pero ahora se encuentra totalmente inundados. Las personas tienen que utilizar las lanchas para poder salir de sus viviendas a la calle principal. El desborde del Río Grande y las persistentes lluvias llevan los niveles hasta 2 metros de agua. La mayoría de viviendas inundadas. Esta es la cancha de fútbol. Ahora parece piscina. En las calles peatonales se navega para lograr salir. Luego concientizamos a las personas de las crecidas que vienen por la canoa para prevenir. Algunos habitantes han logrado evacuar las casas. Otros se han refugiado en las montañas. Por la experiencia conocida, no se reportan daños personales. Es por los planes de organización comunitaria. Estamos un equipo organizado de jóvenes, por lo cual prácticamente estamos a la disposición de ayudarle a todos los habitantes de esta localidad. Otras familias salen con las pertenencias que puedan sacar hacia otras casas, mientras pase la amenaza. Lo importante es sobrevivir. Preocupante, más que yo tengo 2 enfermitos en la casa, es él y mi mamá que está en la cama inválida. Mira cómo cuesta, cómo no da gente. Son familias que necesitan ayuda mientras pasa la tempestad. Si hoy no siguiera lloviendo, en 2 semanas regresarían a la relativa normalidad, cuando bajen las aguas, pero se enfrentan
a otros problemas. Pasando esta situación, comenzamos también la comunidad a aportar, a hacer campañas de limpieza, campañas de fumigación a través de la unidad de salud para pues evitar muchas enfermedades de lo que se puede generar. Esta lucha que libran es aparte de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. A unos 2 kilómetros de este lugar hay más problemas. En el cantón La Canoa, Caserío Santa Fidelia, en el municipio de San Miguel. El desborde del Río Grande también tiene sus efectos aquí. Dificultades en el paso vehicular. Algunos lo hacen a su propio riesgo. Cultivos y casas inundadas. Es una amenaza que sufren cada tormenta. Todos los años es la misma cosa, pues, ¿verdad? De que siempre se llena bastante, porque los derrumbes de allá corre bastante agua de los dos lados, tanto de aquí y de aquí. Como el río ahí pasa, ¿ves? El río Grande San Miguel ahí pasa. El sistema y el personal de emergencia está activado. Hay personas en escuelas utilizadas como albergue temporal. Reciben a pocos para garantizar el distanciamiento y evitar contagios de coronavirus. Otros se refugian en casas de familias más seguras. Y hay pobladores que se resisten a evacuar. En muchas ocasiones se resisten a salir porque tienen sus animales, porque tienen sus cultivos allí en sus casas y algunas pertenencias que le ponen más amor a lo material que a la vida. Afortunadamente, hasta hoy no se reportan fallecidos o desaparecidos en este lugar. Es la historia recurrente de todos los años. Desborde del río, inundaciones, daños materiales, atención a las emergencias y el proceso de recuperación. Ahora con la diferencia que también enfrentan la amenaza del coronavirus. Con imágenes de Ricardo. Qué difícil es ver esas imágenes, qué difícil es darse cuenta que la vulnerabilidad de las personas no pasa de ser una noticia de un momento. Porque esas personas en esa zona todos los años la misma historia. Se han hecho bordas, se han hecho programas de evacuación. Sin embargo, todos los años se repite la misma historia. Porque la gente sigue viviendo ahí. La gente, después de que pase la tormenta, se va a reacomodar y va a regresar y la vida sigue igual, como dice Julio Iglesias. ¿O quién decía así? No sé. La vida sigue. La vida seguirá. La vida no se detiene. Y lo difícil de esto es de que esas personas incluso se niegan a salir de los lugares donde viven. Porque esa es su vida, ahí es donde ellos se hacen. Y aunque sea una pequeña parcela que cultiven de maíz, con eso viven todo el año. Y esa es su historia, esa es su vida, esa es su forma de ser. Y no se le puede cambiar tan fácil. Por muchos programas que aparezcan, porque hoy en esta tormenta se han dado tantas ayudas, que de diferentes lados la solidaridad salvadoreña siempre sale. Organizaciones de la sociedad civil se volcan a ayudar, empresarios empiezan a donar, gobiernos amigos incluso ya se pronuncian para ayudar, pero no se alcanza a dimensionar que este es un problema recurrente y que todos los años se va a tener que seguir poniendo una medicina, pero la enfermedad no se cura. La enfermedad siempre sigue ahí y es algo que no cicatriza y es algo que no se va a solucionar porque solamente son parches que se ponen. Pero por mucho que se le quiera decir a la gente que no debe seguir viviendo ahí, no se le dan opciones, no se le presentan alternativas.
Y entonces la gente se sigue quedando en ese lugar donde nació, en ese lugar donde le gusta vivir, porque no tiene otra opción, porque no le dan otras alternativas. Y por muchas ayudas que lleguen, lo más que le logran hacer es llevarle comida, llevarle sábanas, llevarle todo tipo de ropa, le reponen la cama que no tenía, pero ¿qué más? Saca el agua, limpia y sigue viviendo ahí, a esperar la siguiente tormenta. No tiene alternativas. No se ha pensado en tener soluciones a largo plazo. Se siguen teniendo situaciones y por mucho que los gobiernos traten, sucede que siempre se queda corto todas las acciones que se puedan hacer. Mientras tanto, el gobierno sigue en la misma tónica de seguir aprovechando estas crisis para hacer dinero para sus propósitos. Le da una parte a la población y se queda otra parte para ellos. Ese es el negocio de siempre. ¿A qué me refiero con esto? Que en plena crisis siguen aprovechándose de los recursos del país. Esta es una adjudicación que se hizo con fecha hoy, con fecha 3 de junio, donde se dice de que claramente, ya les voy a decir cómo está la cosa ahí. Y es increíble cómo uno puede empezar a darse cuenta de cómo se aprovechan de las crisis los gobiernos. Fíjense que, por ejemplo, en esta nota que les estoy presentando, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, adjudica la contratación de servicios de agencia de publicidad. Óigase bien, los servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para el Ministerio de Salud por $644,837. $644,833. Y yo me pregunto siempre, ¿acaso es necesario hacer publicidad? ¿Acaso es necesario que el Ministerio de Salud haga publicidad? Con $644,000, ¿cuántas casas se pudieran construir? Es la pregunta. ¿Cuántas casas pudieran construirse para zonas como las que le presenté en el video, para zonas de difícil acceso a los recursos? $644,000 que pudieran ser utilizados para cuántas familias, para que cuántas familias pudieran tener trabajo durante un año. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, si nosotros nos vamos a tratar de demostrar qué se pudiera hacer con $644,000, eso dividido entre 300, que es el salario mínimo actual, equivale a 2,146 meses de sueldo. ¿A cuántas personas pudiera beneficiar eso? ¿A cuántas personas podría beneficiar esa cantidad de dinero que se bota a la basura
solo para hacerse propaganda, solo para que el gobierno se haga propaganda. ¿A cuántas personas pudiéramos nosotros contratar con $644,000? Muchas familias podrían salir beneficiadas si tan solo nos pusiéramos a pensar que esa cantidad de dinero gastada en publicidad pudiera servir para otros propósitos que no sea publicidad. Y ahí es donde yo me quedo sin respuestas, porque dígame usted, ¿qué podría hacer una familia con un salario mínimo que le garantice por lo menos el alimento durante un mes? ¿Qué podría hacer una familia mínimo? Un salario mínimo del campo. En el campo anda como en $200 lo que puede ganar una persona. $200 al mes. ¿A cuántas familias pudiéramos haber beneficiado si ese dinero, en lugar de gastarlo en publicidad, lo gastamos en trabajos? No que le regalemos a la gente, sino que le ayudemos para que pueda trabajar esa persona. Porque no se trata de regalar el dinero, pero así como lo están haciendo es que lo están botando a la basura en una propaganda. ¿Y quiénes cree usted que se llevan este dinero? ¿Para dónde cree usted que va este dinero? ¿Para la Telecorporación Salvadoreña? ¿Para TCS? Los mismos que le hacen toda la propaganda al gobierno. Los mismos que le manejan todas las cadenas de radio y televisión. Y esto es solamente en este contrato. Porque yo en otras ocasiones les he presentado otros contratos también. Y quieras o no, eso se va para los bolsillos de la familia Calvo, de la familia Cerqui, para que le ayuden al gobierno a hacer propaganda. Y no se lo dan de gratis. Le pagan más de $500,000. Y usted posiblemente no tenga idea de cuánto más reciben, porque en esta adjudicación están recibiendo lo del Ministerio de Salud. Pero todos los ministerios también le venden, le compran, mejor dicho, publicidad. Y después a mí me dicen que yo no tengo preferencia por el gobierno, que a mí me cae mal el gobierno. Después me dicen que yo odio al presidente. No, si yo lo que critico son los actos de sinvergüenzadas que cometen. Las sinvergüenzadas que cometen van más allá de esto. Porque yo siempre hago la pregunta, 3 preguntas hago claramente siempre. Antes de comprar algo, yo me tengo que preguntar, ¿es urgente? Y en segundo lugar yo digo, ¿es necesario gastarlo? Tercero, ¿qué otras alternativas hay para no tener que comprar eso? Y si después me dicen que sí es urgente, que sí es necesario y que no tengo otra alternativa, lo compro. Pero una persona que tenga 2 dedos de frente no me puede cuestionar a mí que por qué critico la compra de publicidad, habiendo tantas necesidades en el país. Quiero agradecer a Margarita Troya. ¿Cómo está? Qué tremendo si ya llevamos 90 días en cuarentena, habiendo otras necesidades, o darle trabajo a enfermeras y doctores, negocio. ¿Y quién será la agencia? La agencia, Margarita, para su información, se llama Apex Publicidad. Apex Publicidad, cuyos dueños son la familia Calvo,
junto con la familia Eserqui, que son los dueños de Telecorporación Salvadoreña. Ellos son los que están comiendo de ese contrato. Saludos, quiero saludar a Soledad, a Esaú Murgas, saludos Elmer, saludos José Carrillo, Viví Mejía, saludos José Chinchilla, Norbert Lima, saludos, Jesús Roque, saludos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Vamos a tener tremendos programas en lo que viene de esta semana y la próxima. No se pierdan interesantes entrevistas que vamos a tener. No se las adelanto, pero sí son buenas. Entonces, cuando yo tengo en mis manos una adjudicación a una agencia de publicidad, a mí siempre me queda la duda. ¿Acaso no hay otras necesidades en el país? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Acaso El Salvador no tiene otras necesidades más que gastar en publicidad? Yo no creo que sea de esa manera. Porque ya se descubrió, por ejemplo, que gastaron $400,000 para pagar una agencia de servicio de transporte para que transporte a los enfermos, que tienen enfermedades. $400,000 para transporte. Esa es la justificación. Ahora, usted pregúntese, ¿a quién le compraron esos servicios? Y si usted tiene la respuesta, se va a dar cuenta que es el mismo círculo vicioso de la familia Bukele. A través del Ministerio de Obras Públicas le adjudicaron un contrato de $400,000 para que lo maneje una compañía que a su vez es del que era parte del equipo de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Y $400,000 en transporte es bien risible si usted dice, sí, pero no es nada 400,000. Claro que sí. Claro que es mucho dinero. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le ponemos atención a quién le compran. Le compraron a las agencias que ellos manejan. A las agencias que ellos manejan. Y por eso es que uno se queda corto a veces, porque quisiera decir yo otra cosa que no sea estas noticias. Pero por ejemplo, cuando usted empieza a ver, por ejemplo, usted empieza a ver las estadísticas, se ha sacado que el promedio de sueldos mensuales que paga el gobierno en el 2020 es mucho mayor de los que pagaron en los 2 años anteriores. Y esto a pesar de que despidieron casi 8,000 trabajadores del gobierno. Lo que paga el gobierno solo en salarios son $257 millones y el año pasado se pagaba 163 millones. ¿Cuánto es lo que están recibiendo de más la gente que trabaja en el gobierno? Porque si han despedido 8,000 empleados públicos, significa que en lugar de disminuir el gasto, lo que han hecho es pagar salarios mayores. Porque eso ya se descubrió, que pagan unos grandes salarios a la gente que tienen en los diferentes puestos de gobierno. Gente que gana 10,000, 11,000 dólares. Yo creo de que son salarios demasiado exorbitantes para lo que hacen. Hay ministros que ganan 8,000 dólares, por ejemplo, más gastos de representación, más combustible, más vehículo gratis, más teléfono gratis.
más todos los viáticos por cada salida que hagan. Adicionalmente, cada ministro anda un fotógrafo, hay un camarógrafo, hay alguien que anda haciendo las veces de audio para transmitir toda la información. Por cada actividad que haga un ministro andan como 6 personas encargadas de tomar fotos y de tomar videos, que son 2 personas distintas, y de redactar otro, y de subir a las redes otro. Ese es todo el trabajo que hacen. Y cada ministro anda un montón de gente al lado de él. Y no crea de que una persona que anda en esos puestos gana $10,000. No. O sea, no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a los altos funcionarios. Me estoy refiriendo a los grandes sueldos y gastos que les asignan a los diferentes funcionarios. Prueba de ello es que hoy se gasta más de lo que se gastaba el año pasado, en lugar de ser al revés. Porque si lo que ofreció el gobierno fue austeridad, o sea, si de lo que trataba era de hacer un gobierno distinto, con austeridad, con transparencia, eso es lo que menos hace el gobierno. Un comentario de Norberto Lima: Luisito, no es que sea necesario gastar, lo que pasa es que el presidente tiene agencia publicitaria también. Agencia publicitaria también. Y es la mejor forma de ordeñar al Estado y así trasladar el dinero del Estado a los bolsillos de la familia Bukele. Siendo honestos y transparentes, el gobierno haría un buen uso de los medios de comunicación que tiene Estado, como lo es la Radio Nacional y la Televisión Nacional. Bastaría con hacer eso. Claro que sería suficiente usar los medios nacionales que ya se tienen. Pero como el negocio no está ahí, como el negocio no es ese, el verdadero negocio está en asignarle a sus cheradas grandes cantidades de dinero. Y como la ley de emergencia lo permite hoy, que no tienen que hacer licitaciones, simplemente se llenan la boca diciendo de que es necesario. Pero todos sabemos, bueno, no todos, ¿verdad? Los que tenemos un poco de conocimiento de publicidad sabemos que existen otras maneras de informar a la gente. Una manera de informar es a través de estas redes que no tienen que pagar grandes cantidades para informar a la gente. Si lo que quieren hacer es informar, bastaría con que un ministro dé la información en un Facebook Live, que dé toda la información transparente, que convoque a un Facebook Live y la informe a la población. Es gratis, no le va a cobrar Facebook por eso. Pero como el negocio no está ahí, el asunto no es que a ellos les interese informar. A ellos lo que les interesa es desviar fondos. ¿Por qué? ¿Usted cree que un ministro que gana $10,000, se lo voy a poner en este plano, ¿usted cree que un ministro que gana $10,000, todo ese dinero es para él? Si usted cree que en realidad ese dinero todo es para el ministro, usted es del otro equipo. Porque yo eso no lo creo. Yo no creo que un ministro que gane más de $5,000, por ejemplo, todo ese dinero sea para su bolsillo. Eso incluso se demostró, porque ya saben cómo hacerla. La Corte Suprema de Justicia emitió una resolución donde decía que el presidente Bukele, cuando fue alcalde en el 2015, ponga atención, cuando era alcalde de
Nuevo Cuscatlán. Dice que sacaron dinero de la agencia de publicidad de la familia. Eso hay una resolución de la Corte Suprema escrita, donde dice de que sacaban dinero de la agencia de publicidad de la familia de Bukele a nombre de otra persona y que esos cheques los cambiaban y el efectivo se lo daban a él. Eso lo dice por escrito la Corte Suprema. Y le dice, en la resolución le dice que lo que dice la resolución es que no declaró esos ingresos en sus declaraciones de impuestos. El problema es que todavía sigue el juicio ese, que no se ha llevado a cabo, y a esta fecha todavía el presidente de El Salvador ni siquiera ha presentado su declaración patrimonial de cuando fue alcalde en el 2017. Ni ha presentado su declaración patrimonial de cuando ingresó como presidente hace un año. Ni siquiera han presentado el detalle de quienes financiaron la campaña política del partido Gana que llevó a la presidencia al presidente Bukele desde hace un año. No han presentado el detalle de quienes financiaron la campaña política del partido Gana. ¿Qué dice eso? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Si a pesar de todas las evidencias nosotros seguimos pensando en pajaritos preñados, seguimos viendo a un presidente probo, a un presidente transparente, honrado, honesto, que no quiebra un plato, cuando los hechos demuestran lo contrario. Ahora, usted lo que va a decir es, sí, pero mejor que robe él y no otro, va a decir. Como dicen los seguidores del presidente, esa es la frase que usan, ¿verdad? La frase que usan es porque no tienen argumentos válidos. Y la única frase que se les ocurre decir es, pero aquellos también robaron. Ay, déjenlo que robe él. O sea, por eso es que los salvadoreños no salimos del corredor y nos quedamos como macetas en el corredor. Porque a pesar de las evidencias, nosotros seguimos creyendo en un farsante que lo único que ha llegado a hacer es a llenarse los bolsillos. Y que cómo lo hace. Hay muchas formas de hacerlo. Porque yo siempre voy a cuestionar esos gastos excesivos. Imagínense que compraron mascarillas. Compraron mascarillas que en el mercado valen $2 y las compraron en $2.50. Y ese contrato significó $750,000. Y esas son las cosas que se saben, las cosas que se conocen, que se hacen públicas. Y yo siempre me quedo con ese sabor de boca. Y lo que no se sabe. Y todos los millones que manejan en la agencia de inteligencia en una forma secreta, que es un presupuesto que no tiene que dar cuenta de eso. O los 2 millones que le asignaron a la primera dama para que lo gaste como quiera. Y allá anda regalando unas bolsitas de cereales y ya con eso arregla $2 millones. Si yo empiezo a hacer cuentas, si yo empiezo a atar cabos, yo puedo encontrar diferentes respuestas, ¿verdad? El problema es que yo tengo que ser más cuidadoso en lo que se puede decir, porque hay cosas
que no son tan fáciles. Si la primera dama tiene para ella, para usar los 2 millones de dólares, significa que puede beneficiar a miles de personas. 2 millones de dólares tiene asignada la primera dama para su programa, para que ella los use a discreción. Y si a mí me dicen que eso no es corrupción, es como que nosotros no hayamos entendido la lección de los presidentes anteriores. Si nosotros no hemos aprendido la lección de los primeros años de vida, si no hemos aprendido esa lección de que hay presidentes que están presos y otros muertos, como Calderón, como Flores, ya se murieron, ya no podemos decir nada en contra de ellos, ¿va? Pero Saca sigue vivo, Funes sigue vivo, Sánchez Serén sigue vivo. Y si nosotros no aprendimos de las presidencias anteriores, donde hasta el más humilde, que supuestamente no podía hacer nada, tenía toda su familia trabajando en el gobierno, Sánchez Serén, toda su familia, nietos, hija, yernos, todos tenían trabajando. Y este metió hasta el primo, hasta el compadre, hasta el chero, todos esos ha metido, a todos los ha metido en el mismo gobierno, porque eso está demostrado. Tiene a sus hermanos, tiene a sus primos, tiene a sus compadres, tiene a sus cheros, todo ese círculo vicioso de gente alrededor del gobierno, que se cubren entre ellos todos los negocios sucios, todos esos negocios turbios que ellos manejan, porque como bien dice uno, entre compadres se cubren, ¿va? Y todo queda en familia, porque han llegado al extremo que han metido hasta las queridas de los ministros. La ministra de Relaciones Exteriores tiene a su novia dentro del gobierno. Yo no sé quién llevó a quién, pero ahí están trabajando juntas, que son pareja sentimental. La ministra de Relaciones Exteriores junto con la Arena. Eso es público. La ministra de Vivienda es la esposa del secretario privado de la presidencia. La encargada de comunicaciones de la presidencia es la querida del presidente del partido Nuevas Ideas también. Y la asistente del ministro de tal es tal o tal. Y es una cadena, es un rollo de gente allegada al gobierno, comprometida, y que en realidad, si yo viera que están haciendo un buen trabajo, yo no diría nada. El problema es que ni hacen buen trabajo, nos cuesta 100 millones de dólares al año más, al año, mensual. Nos cuestan tanto dinero de los impuestos de la población, y por eso dejamos de atender a otras necesidades del pueblo. Dejamos de atender a la gente como se lo merece, porque queremos que la gente se conforme con una bolsita de granos básicos que le va a durar ¿cuántos días? Porque ya empezaron a repartir bolsas de comida de granos básicos, pero ¿y cree que eso le va a durar unos 3 meses a la gente? Ya no van a regresar, ya no van a volver por otra. Las instituciones de la sociedad civil están organizadas y andan ayudando. Fundaciones
empresa privada, iglesias, partidos políticos, andan ayudando. Y el gobierno también. Pero las necesidades de la población son tan grandes que no va a ser suficiente para salir de este hoyo en el que estamos. Este gobierno fallido es solo de clanes, de ratas, dice Juan Francisco Surio. Perdón, 2 alcaldías enjaranadas, Esaú Murga. Sí, el presidente de El Salvador dejó endeudadas hasta la coronilla a las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Y hoy va a dejar en quiebra al país. Y lo más risible es de que la gente que se quedó, saca, Herbert Saca y Merino, los grandes cheros, sí, Herbert Saca y Merino. ¿Sabe quién es que está dando la comida para los albergues? Y por eso es la gran necesidad de tener albergues. Porque eso le surge tener encerrada a la gente en albergues. ¿Quién cree que está dando la comida para esa gente? La empresa de Herbert Sack. Ahí si usted saque sus propias conclusiones, quiénes están robando. Y su pate cheje, ¿verdad? ¿A quién le dan su comisión bajo de agua? ¿Quién recibe comisiones de todos esos negocios sucios del gobierno? Yo no creo que a usted le paguen alguna comisión. Yo no creo que usted reciba una bolsa de comida extra, ¿va? Yo no creo que a usted le hayan comprado todos los granos básicos que pusieron en una bolsa para regalar. ¿Quién cree que vendió todos esos productos para dárselos a la gente? Yo no creo que haya sido usted, o a menos que usted tenga algún negocio por ahí. Pero si a usted le llegaron a comprar 50 toneladas de maíz, o de frijol, o de arroz, usted posiblemente ni siquiera tenga necesidad de estar viendo este programa. Pero yo sé que hay gente que está comiendo muy bien en esta ocasión. Porque comprarle a la gente todas las canastas esas que hacen, o bolsas solidarias le llaman, no costaron 5 colones, ¿va? Ni $5. Esos fueron millones de dólares que se gastaron para comprar todo eso. ¿Y quiénes son los que salen beneficiados realmente? Yo no creo que una persona de cualquier colonia de esas que se les llama colonias pobres tenga un gran negocio. Son las grandes compañías, los grandes allegados al gobierno los que hacen todo eso. Porque no es fácil llegar hasta esos puntos claves de quién es el que vendió. Porque todo eso lo están manejando en una forma de secreto, de Estado, y por eso es el gran pleito que tiene el gobierno de no querer dar cuentas, de cerrarle las puertas al Instituto de Acceso a la Información Pública, de no querer abrir las oficinas, sobre pretexto de que se van a contagiar. Bueno, y hoy en esta temporada de lluvias, ¿de qué se va a morir la gente entonces? Hoy la gente se va a morir de andarse mojando para ir a ver al presidente. Ya no se va a morir de coronavirus, hoy se va a morir de neumonía típica, ¿va? Hoy se va a morir de una gripe, de una pulmonía, por andar mojándose por la temporada.
Ya el coronavirus ya pasó a la historia para ellos. Hoy sacaron a la gente a la calle y no importa. Entonces, todo ese encierro, todo ese confinamiento, toda esa cárcel a la cual han sometido a la gente, quedó como una mentira. Porque ya no es tan importante tener encerrada a la gente. Porque hoy hay que sacarla ya. Y entonces, ¿dónde quedó aquella frase de que eran 15 días científicamente comprobados? Porque si no, si la gente sale, esto se va a disparar. ¿Y qué es lo que dice el alcalde de San Salvador en una nota? Fíjense bien. ¿Qué es lo que dice el alcalde de San Salvador en una nota? Dice que, le voy a leer lo que dice para que tengamos claridad en esto. Dice el alcalde de San Salvador en una noticia que vamos a ver aquí. Dice el alcalde de San Salvador, ponga mucha atención, porque no quiero que se me vaya a perder en esta nota. Dice el alcalde que el día de ayer, hasta el día de ayer, ojo, hasta el día 2 de junio, se han hecho 104 entierros por COVID-19 en el cementerio municipal La Bermeja de San Salvador. Eso dice el alcalde de San Salvador. Que se han enterrado 104 solo en La Bermeja de San Salvador. Ahora pregúntese usted, ¿por qué el gobierno dice que solo han muerto 49 personas? Si el alcalde está diciendo que han enterrado 104. Y en todo el demás país, y en todos los demás cementerios del país, ¿cuántas personas han enterrado? Mientras el gobierno sigue mintiendo que solo son 49 muertos. Queda comprobado que el manejo de la información sobre la pandemia es una farsa, porque le están ocultando a la gente la verdadera realidad, le están diciendo quédese en su casa encerrado, mientras se llenan la bolsa los grandes políticos, mientras se llenan la bolsa las familias adineradas del país, porque desde el 11 de marzo de este año, abril, mayo, ya vamos a junio, algún día, pregúntese usted, ¿algún día ha cerrado la cadena de supermercados Selectos? ¿Algún día ha cerrado sus puertas la cadena de supermercados Walmart en El Salvador? ¿Algún día ha cerrado un banco en El Salvador? ¿O algún día usted se habrá dado cuenta que los mercados son los únicos que están pagando el pato? Han tenido a las pupuserías cerradas durante 90 días. Han tenido a todas las tienditas, han tenido a todas las vendedoras de los mercados encerradas y le siguen ocultando información. Pero solo en este fin de semana toda la gente salió a las calles. Porque hoy, precisamente hoy, ya no existe un marco legal. Ya no existe un marco legal que le obligue a la persona a quedarse en casa. Porque un decreto ejecutivo no es aceptable.
si no tiene un marco de referencia que se llama Constitución. Para que un decreto ejecutivo tenga validez y sea de obligatorio cumplimiento, debe estar amarrado a una declaratoria de emergencia de la Asamblea. Para ese específico caso de la pandemia. Porque la declaratoria de emergencia que ha creado el gobierno es por las lluvias. Y puede comprar cosas para atender esta emergencia de las lluvias específicamente. Es decir, la declaratoria de emergencia tiene que tener un fin específico. Por la lluvia, por el desastre. Entonces el gobierno está autorizado para hacer uso de los fondos para esa emergencia, comprar materiales de construcción, comprar equipo de construcción, comprar bienes para atender la emergencia, pero la de la pandemia era otra emergencia y esa todavía no es ley. Entonces, que lo mantengan encerrado hoy no se justifica en El Salvador. No se justifica porque no hay un marco jurídico. Eso ya terminó. A menos de que la apruebe las sanciones el presidente, ese marco jurídico de la declaratoria de emergencia por la pandemia no existe. Por lo tanto, un decreto que le restrinja los derechos a las personas para salir o que le cree un día específico para salir, eso no tiene una validez jurídica y es nulo. Y es nulo porque no tiene un marco de referencia. Mientras no aprueben una ley de emergencia, mientras no haya un decreto válido, porque el decreto de la Asamblea que hicieron el sábado todavía no es ley. Es ley hasta que se publique en el diario oficial o de acuerdo a lo que se diga en el diario oficial. ¿Va? El diario oficial puede decir que esa ley tiene vigencia a partir de su publicación en el diario oficial. O puede decir que tiene validez un día después o tantos días después de su publicación. Pero por el momento no existe una ley que le permita al gobierno restringir el derecho a movilizarse a las personas. Lo que pasa es que el salvadoreño ya le gustó quedarse encerrado. Ahora, si usted sale de su casa, ninguna autoridad lo puede capturar. Porque si lo captura, está violando sus derechos de movilización. Porque para que usted sea detenido, debe haber un decreto que lo permita. Y el Ejecutivo no tiene la facultad para decretar el cese de los derechos constitucionales. Solo la Asamblea. Porque usted puede decir lo contrario, sí, pero fíjese que hay una cosa, el artículo 29 de la Constitución Política de El Salvador le dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Ojo, es importante que usted tome en cuenta esta parte porque a la larga la gente no lee. La gente no lee. Y si nosotros nos vamos al artículo 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. El problema es que no hay ley. En este instante no existe un marco jurídico, no existe una ley
que haya restringido esos derechos de la persona. Y nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial. No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Si está violándose estos derechos porque no existe una ley, toda persona puede poner un recurso de nulidad en la Corte Suprema, y si lo captura porque usted salió un día que no le correspondía según el decreto ejecutivo, tiene que decir, mire, muéstreme la ley de donde se agarran para poder decretar eso. Porque hay un artículo 29 donde dice de que en casos de guerra, invasión, epidemia, otra calamidad, catástrofe, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, que ya les leí, que es la movilidad, que es la libertad. Entonces, si no existe, oiga bien, si no existe una ley que haya decretado la Asamblea y sancionada por el presidente y publicada en el diario oficial, si no existe esa ley 648, el decreto 648, que ni siquiera lo ha querido recibir el presidente, si no existe esa ley, y recalco esto porque es importante decirlo, no existe una razón que obligue a las personas a quedarse encerradas. No existe tal decreto ejecutivo. El presidente de El Salvador no puede hacer por decreto ejecutivo la suspensión de garantías constitucionales de la persona. Ese es el punto. Artículo 4 dice Luis Alvarenga, toda persona es libre. Sí. Artículo 25 nunca establece suspender. El artículo 4, que es el de derecho a la libertad. Así es, solo la parte de la movilidad es la que establece el 29. El 29 solo dice que en esos casos se puede suspender las garantías del artículo 5 y el 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24. Entonces, para tener claridad, les voy a leer el 6. El 6 dice que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierte el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. El presidente tiene derecho a expresar su punto de vista de acuerdo a esto. A lo que no tiene derecho el presidente es a llamar delincuentes a los diputados. Porque si los llama delincuentes, tiene que comprobar en qué se basa para decir eso. Es cuando se daña la moral, el honor y la vida privada de las personas. Usted no le puede decir a una persona libremente lo que quiera si no tiene una base. ¿Y qué dice el artículo 7 que hacía mención? Es que los habitantes tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Y nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Ojo, cuando el presidente dice de que desconoce a la Asociación Nacional
de empresa privada, él lo que está diciendo es: desconozco al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y nadie puede ser obligado a pertenecer o no pertenecer a una asociación. O sea, a usted no le pueden prohibir que pertenezca a la asociación de Chichipates. Es su derecho a pertenecer. Mire, ¿y por qué le pusieron asociación de Chichipates? Bueno, ese es nuestro derecho. A usted no le pueden prohibir que pertenezca a la Asociación de Locos Desquiciados Mentales del Salvador. No le pueden prohibir eso. Ni le pueden obligar a ser parte de eso. Ay, ojo, no le vayan a obligar a ser parte de ese grupo. Pero a usted no le pueden restringir ese derecho. ¿Qué otro derecho dice la Constitución que no puede ser suspendido sin aprobación de la Asamblea? La correspondencia de toda clase es inviolable. Interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación. Cuando dice la correspondencia de toda clase, oiga bien, esto es para aquellas personas que son muy metidos, para aquellas personas que no tienen idea de lo que hacen. Y va principalmente para aquellas personas que, como no tienen idea de lo que están haciendo, infringen los derechos de las personas. Por ejemplo, con el respeto que me merecen las mujeres, no le pueden andar curioseando el teléfono a su esposo para mirar con quién se comunica. La correspondencia de toda clase es inviolable, dice. Y correspondencia es comunicación, ¿verdad? Usted no puede abrir las cartas de otra persona sin que le den permiso. Usted no puede interceptar las llamadas sin que tenga un permiso. Usted no puede andar oyendo conversaciones ajenas sin un permiso. Porque todo eso son derechos consignados en la Constitución. Y eso no lo inventé yo. Eso está hecho. Eso está escrito desde 1983. Basada en las constituciones antiguas de 1950, de 1900 no sé cuánto. Todo tiene una base. Pero usted desconoce algunas cosas. Es importante que se informe. Vamos a ver los comentarios. En El Salvador existe un grupo de exterminio y no se respetan los derechos y garantías. Sí, pero si usted considera que se lo están violando, usted puede poner una denuncia. Si elabora un decreto ejecutivo, no puede violentar la Constitución. El decreto ejecutivo, yo lo dije, que debe tener una base. Es decir, en materia de salud, por ejemplo, en materia de salud, el Código de Salud le da atribuciones al ministro de Salud para que ponga cercos sanitarios, para que ponga las medidas de prevención, pero no le da derecho a restringir la movilidad de las personas, porque está violando un derecho constitucional de las personas. Eso es importante definirlo. El Código de Salud solo le permite poner medidas de cuarentena, cercos sanitarios, pero no prohibirle que usted salga, porque está violando su derecho a la libertad. Eso hay que tenerlo claro. A menos de que la Constitución, como dice la Constitución, a menos que la Asamblea decrete un estado de emergencia nacional, sobre esa base el Código de Salud se puede agarrar de ese decreto y sobre esa base decretar algo, pero no automáticamente atribuirse funciones de perseguidor. No puede detener a las personas porque no tiene una base jurídica que hacerlo.
Dice Daniel, él cree que es un monarca y que él y su familia son la familia real como en España. El Salvador es una república y no una monarquía. Daniel Molina dice, ¿y este limbo político que tenemos, a dónde va a parar El Salvador con este choque? El problema es que este choque tiene un fundamento que están queriendo probar quién tiene más fuerza para las elecciones del próximo año. Y a raíz de eso todos quieren tener la razón, todos quieren. El problema es de que no se pueden traspasar el marco jurídico. El problema es que no pueden pasar por encima de la ley. Porque el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, ya tiene 5 recursos donde han denunciado a partidos por estar haciendo campaña adelantada. Cuando alguien da un paquete de comida a alguien y le pone su rótulo de partido político, está haciendo una campaña política adelantada, que no está permitida. Sin embargo, lo están haciendo y están violando el código electoral. Pero en el marco jurídico que yo les paso, dice Daniel, Bukele implementará a fondo un sistema fascista neoliberal. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el presidente, no tener control absoluto, tener vía libre. Eso es lo que él quisiera. Pero los salvadoreños no son aquellos que solo van a agachar la cabeza, eso no se va a dar. ¿A qué se refiere Norberto Lima cuando dice no? Explíqueme. Porque no entiendo, Norberto. Esaú, las focas dicen el mejor presidente más cool, pero más cool ¿qué? Carlos Barahona, saludos. Alexa Resino, saludos. ¿Cómo están? Siempre que pongan un comentario, yo les voy a agradecer. Si no es mucha molestia, por supuesto. ¿De dónde me saludan? Es importante saber de dónde está. Súper, estamos acá saludando a Francisco Zamora, saludos, Exaú, Daniel, ¿cómo está Daniel? La nueva derecha neoliberal, dice. Juan Surio, Mason hoy ya no pide que le regresen lo del mercado Cocatlán, hoy es uña y mugre con Bukele. Sí, lo que sucede es de que, según lo que yo entiendo, el alcalde Mason está tratando de que lo postulen como alcalde el próximo año por el partido del presidente. Y por eso hoy no hay a dónde ponerlo. ¿Va? Y hoy el Mason ocupa el mismo lenguaje del presidente, ¿va? Tirándole a los diputados y esto. Hasta se disfraza como él, ¿se han fijado? ¿Va? Porque está buscando que Arena lo expulse para poder inscribirse con el otro partido. Y como las cosas no son como la gente cree, el que tanto le decía que era alguien que había pactado con pandillas, le decían a Menso, ¿eh? Y las grandes palabrotas que ocupaba el presidente. Devuelva a los robados, le decía. Y le respondía el alcalde de San Salvador lo mismo. Vos también pactaste con pandillas. Devolveme los robados, le decía Menso. Y hoy, como que ahí hicieron las paces, ¿va? Como que ya se dieron el abrazo fraternal de Chero, ¿va? Hoy hablan como que si son lo mismo. Hoy habla como con un lenguaje parecido al presidente, porque lo que anda buscando es que lo lleve de candidato. Eso es lo que se dice, pero como yo siempre digo, que del plato a la boca se cae la sopa, y todo de aquí a febrero del próximo año puede cambiar. Muchas cosas se van a descubrir, muchas cosas van a salir a la luz, porque hoy en día la fiscalía ya no dijo nada del caso Menso, ¿eh? Ya no dijo nada. Nada ha dicho. Ha seguido capturando delincuentes, pero el caso Mason no ha dicho nada. No pasó nada. De las conversaciones que tuvo con las pandillas, ahí murió.
a pesar de que hay videos que comprueban que estaba entregando un fajo de billetes. Pero ese es el acuerdo que tienen como políticos, se quieren entre ellos. Roberto Ramírez, saludos, ¿cómo está? Juan Francisco Surio, saludos. El negocio del maíz, arroz y frijoles es del papá del ministro de Agricultura, dice Norbert Lima. Mire las cosas que uno se da cuenta, ¿va? El negocio del maíz, arroz y frijoles es del papá del ministro. Y de los lácteos también, ¿va? De Nicaragua. Un gran negociazo que tienen eso, ¿va? En la publicidad dice el gobierno 100 millones al mes. Exaumurgas, son 200 millones que tienen asignados para publicidad. Miguel García, saludos. ¿Cómo está Miguel García? La gente fue por la necesidad de algo para comer, no por ir a oír lloriqueos de no hay pisto, que no lo dejen gobernar, es cantaleta y aburre. Mire, Surio, lo que pasa es de que la gente ya le perdió el miedo al coronavirus. Es peor el hambre. Es peor el hambre que tiene que el coronavirus. Porque a la gente ya no le está importando contagiarse, lo que quiere es comer. Las cacerolas ya están sonando, pero de la falta de alimentos. Y quieras o no, la gente tarde o temprano va a salir, porque es desesperante que ya están poniendo medidas hasta el 15 de junio para no salir, ignorando todo lo que la Asamblea ha hecho. Y esto no va a traer unas buenas consecuencias judiciales. Ya la Asamblea ya se reunió con la Sala de lo Constitucional para conocer casos de habeas corpus que hay y para conocer el alcance de todos los incumplimientos que está teniendo el presidente, porque está ignorando a la sala y está ignorando a la asamblea, y eso le puede traer graves consecuencias porque se llama incumplimiento de funciones. Si el presidente no devuelve los decretos que le ha mandado a la asamblea, se llama obstrucción de ley, y eso es un delito penal. Le puede traer graves consecuencias que no ha meditado todavía. Lo que sucede es que el presidente está queriendo ganar tiempo. Ya no hay coronavirus, los mandan a los albergues por Amanda, no por virus. Imagínese, Burga, que hay albergues para el coronavirus y hay albergues por la tormenta. Y en los albergues por la tormenta están todos amontonados. Ahí no pueden andar escogiendo cama, ¿va? Algunos del coronavirus los tienen en algunos hoteles por ahí, ¿verdad? Negociazo con los hoteles que han hecho, ¿verdad? Son 5,000 camas de hotel que han pagado con fondos públicos. ¿Cuántos millones se va a llevar la empresa privada dueña de los hoteles? Háblese familia Safie, familia Bukele, familia Sablak, familia Miorray Mesa, familia Poma, familia Regalá, todos los dueños de hotel. ¿Cuántos millones se van a llevar en esta pandemia? Yo no creo que un cuarto de hotel en El Salvador sea barato, por muy bajero que sea el hotel. No creo que esté ganando menos de $100 diarios por persona. Puede equivocarme. Norbert Lima dice, a los vendedores informales y trabajadores independientes no los han dejado trabajar, pero tampoco nos han dado ni un grano de arroz. Sí, eso es lo más grave. Ay, Dios mío, es lo más grave. Quiero ver, El Salvador existe un grupo de exterminio. Yo ya lo dije. Daniel Molina dice, eso que es una copia de Benito Mussolini tiene los mismos métodos. Sí, el clásico fascista italiano, ¿verdad?
Daniel dice, ni agrupaciones, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, ni individuos fuera del Estado. El fascismo quiere un Estado fuerte, poderosamente organizado e incluso apoyado sobre una amplia base popular. El Estado fascista se atribuye también el dominio económico, gracias a las instituciones corporativas, sociales, económicas creadas por él. El influjo del Estado penetra estos los más lejanos tentáculos, mientras que dentro del Estado circulan escuadrones de organizaciones encuadradas en sus organizaciones respectivas. Todas las fuerzas políticas, económicas e intelectuales de la nación. Benito Mussolini. Así es. No se puede, ¿qué dice aquí Luis? Luis, quiero ver qué dice. No se puede, quiero ver. No se puede interponer una denuncia ante las instituciones públicas porque no tienen voluntad de investigar, ya que por mucho tiempo han estado en nuestra sociedad los grupos de exterminio que solo se cambian de nombre. Duro esto, ¿verdad? No respeten el principio de legalidad. Saludos, compañeros, aquí escuchándolo. Carlos Barahona, saludos. Luis Alvarenga dice, esos presidentes salvadoreños no podrían gobernar ni un día aquí en USA, ya que descaradamente violan los derechos humanos. ¿Cómo confiar en nuestras instituciones públicas? Exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos es la única manera. Miriam Reyes, ¿qué dice Miriam Reyes? Saludos, Miriam Reyes, hasta Canadá. Eso explica por qué el ministro de Agricultura, Anliker, no quiere ayudar a los agricultores del país, porque ellos exportan granos y lácteos de Honduras y Nicaragua. ¿Sabe? De California, me saluda Miriam Reyes, saludos. Lo agarra como que es apoyo a él, pero no es así, es por hambre. Va a tener que financiar el grupo de exterminio por el problema de hambre. A la larga, la sociedad se revela. A la larga, la población descubre que le están mintiendo. Porque una verdad no puede ser sostenida mucho tiempo. Una verdad tarde o temprano se va a descubrir la falsedad que tiene. ¿Por qué? Porque la base de toda mentira es como la arena movediza. Esa solita se va destruyendo, se va diluyendo y aflora la verdad. La mentira no dura mucho tiempo porque está sobre una base débil. Y por mucho que quieran tomar el pelo a la gente, por mucho que quieran pensar de que la población es ingenua, por mucho que piensen de que el pueblo es tonto, por mucho que piensen que el pueblo se las traga todas, tarde o temprano aflora la verdad. Y cuando la verdad sale, la mentira cae solita. Solita cae. Y todo se descubre y todo tiene un momento. Y cuando esa verdad surge, entonces los hombres se dan cuenta y ya no le dan el apoyo. Porque la publicidad puede agrandar, la publicidad, yo siempre la comparo, así comparo la publicidad como un dulce de azúcar, ¿sí? Que entre más aire le dan a la máquina, más grande es la burbuja, más grande es el algodón de azúcar, ¿verdad? Pero con el pasar de las horas, eso se va reduciendo porque se le está quedando sin aire. Y cuando usted se lo come, se le deshace en la boca, ¿verdad? Porque solo era una fantasía, solo es una falacia. Porque a usted le dieron a entender hace un año que había llegado un momento de cambiar al país. Porque todos los demás gobiernos no habían hecho nada. Y porque todo lo que usted tenía en mente, en realidad,
no era lo que usted veía, decía. Los mismos de siempre, esa es la cantaleta, los mismos de siempre. El discurso barato era, nosotros somos diferentes. ¿Por qué los corruptos siempre tienen cómplices? Los corruptos siempre tienen a alguien que les cubre todo. Y cuando yo sacaba a relucir el caso de la publicidad amañada, de que pagaron más de $500,000, se descubre que la empresa que les maneja la publicidad es de gente asociada al clan, de Saca. Porque la empresa Apex Publicidad, óigase bien, a la cual le acaba de dar un contrato de más de $500,000 el ministro de Salud, esa empresa fue relacionada al lavado de dinero en el caso Saca. Porque allá por el año 2008, hace mucho tiempo, ¿no? Hay cheques que lo delatan. Hay cheques que delatan a Saca, que estaba íntimamente relacionada con ese grupo de corruptos de las agencias de publicidad. Le voy a explicar cómo funciona la agencia de publicidad. Ok, una agencia de publicidad hace un contrato por $500,000 y de esos $500,000 se cobra una comisión que puede andar entre el 20 y el 30% de comisión. Estamos hablando del 20% de $500,000, son $100,000. Y el resto se lo reparten entre el canal de televisión o entre el medio escrito o entre la radio, por medio del cual pasan los anuncios, por medio del cual llegan los anuncios. Pero si la empresa de publicidad hace los anuncios, cobra más del 20% de comisión. Y como decimos en buen salvadoreño, van rucu con los dueños de los medios. Y da la casualidad que los dueños de los medios son de las mismas familias. Todo queda en familia. Y por supuesto, quien les asigna el contrato en el gobierno, alguna comisión para sus panes le dan, ¿verdad? Y eso lo hacen a escondidas. Por eso es que usted se pregunta por qué hay medios de publicidad, por qué hay medios de información, como las grandes corporaciones en El Salvador, que incluso tienen los mejores edificios. Porque son negocios redondos. Y eso lo saben explotar los políticos. Y cuando digo políticos, yo no me refiero solo a este gobierno. Yo me refiero a todos. Porque a mí lo que no me pueden decir es de que yo solo le tiro a un gobierno. Lo que pasa es que el gobierno de turno es el que hoy está haciendo las cosas mal. Y como no está haciendo las cosas bien, se convierte en flanco, se convierte en blanco de las críticas porque no hace las cosas bien. Dice Luis Alvarenga, hicieron comercio con el derecho a salud pública. Sí, ya pronto va a llegar a El Salvador la salud privada, ya va a ver. Ya comenzaron en el seguro a dar consultas por teléfono
Y ya van a hacer un call center para darse consultas telefónicas, para eliminar, contratar doctores públicos. Eso es lo que viene. Ya se van a pasear en toda la salud pública. Van a crear en compañías donde van a trabajar doctores privados dando consulta a través del teléfono. Eso ya lo dijeron, eso ya lo van a hacer. Y tiene las facultades el gobierno para hacer eso. El problema no es que tenga facultades, el problema es a quién le va a dar esos contratos. A las grandes compañías que son formadas por sus cheros y que están haciendo el gran negocio. Son familias extranjeras las que se mencionan que se han enriquecido a costillas de nuestro pueblo. Sí, son grandes corporaciones que lo hacen. La verdad, a media es una mentira. Este gobierno es mentiroso, sí. Va a tener que financiar el grupo de exterminio por el problema del hambre. Lastimosamente así funciona. Así funciona. Pero lo que yo siempre digo, de que todo en la vida tiene un límite. Y a la larga todo cae por su peso. Y tarde o temprano el pueblo salvadoreño va a descubrir que le tomaron el cabello. Amigos, gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Fue un gusto saludarles. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Seguimos en contacto. Cuídense mucho. Nos veremos el día de mañana. Cuídense. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios.